Malaquías 1:2. Y vamos a leer este versículo todos a una misma voz, que se escuche como un corito, todos leyendo Malaquías 1:2. ¿Todos lo tenemos? Malaquías 1:2. Dice el texto así, unidos: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Otra vez: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Dios amado, en esta mañana vamos a meditar tu palabra, Señor. Aquí estamos en tu presencia. Ha sido tu voluntad que estemos aquí y nos has traído. Tu Espíritu Santo nos tomó desde nuestra casa, puso en nuestro corazón el deseo de estar aquí, Dios mío, y era tu voluntad. Y hay un propósito tuyo que estemos aquí hoy. En el nombre de Jesús, yo recibo tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento, y mientras se sienta, al que está a su lado, dígale: ¿cuánto me amas? No le diga a su esposo: ¿cuánto me amas? Usted pregúntele a su hermano y deje que en esta mañana Dios hable a su corazón. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa pregunta alguna vez. Quizás te la hizo un hijo tuyo: mamá, papá, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me quieres? O quizás la esposa al esposo: oye, mi amor, ¿me amas? Es una pregunta muy sonada en nuestra vida como seres humanos. Y cuando niños nos preguntamos a veces entre amigos o entre primos o entre hermanos: ¿cuánto me amas? Y los niños dicen: te amo de aquí hasta el cielo. Eso para ellos es que están derramando amor por todos lados. Pero no sé cuántos de ustedes le han preguntado a Dios: Dios, ¿cuánto me amas? Porque si una relación se ve afectada, se ve, sea relación padre-hijo, esposa-esposo, novio-novia, si una relación se ve un tanto quebrantada, quebrada, fracturada cuando se hace esa pregunta y se duda acerca de esto, quiero decirle que lo más dañino para nuestra relación con Dios es cuando nosotros argumentamos y le decimos a Dios: Señor, ¿cuánto me amas? Nos cuesta a veces pensar que nos ame a nosotros. Es decir, creemos que Dios es amor y creemos que Dios ama al mundo, pero hay ocasiones en las que específicamente nos cuesta creer que nos ame a nosotros. O sea, a mí en particular. Hay personas que dicen: no, yo sé que Dios ama a tal persona, yo sé que Dios ama a tal hombre o a tal mujer, pero a mí, no sé, si no me ama Dios, es que Él no tiene la culpa, es que yo tal vez no lo merezco. Pero llegamos a dudar o llegamos a argumentar y pensar que Dios no nos ama tanto. Y una de las cosas es que cuando nosotros hacemos ese pensamiento es porque todo lo que rodea nuestra vida nos hace sentir que realmente o que físicamente estamos probando o estamos sintiendo que Dios no nos ama. Entonces es entendible que un ser humano pueda dudar de otro ser humano y decirle: oye, tú me amas. Eso es entendible. Pero no es concebible que pensemos o alguien diga: Dios a mí no me ama. Es que si Dios me amara, esto, el otro, aquí empezamos a argumentar. En el libro de Malaquías encuentra uno casi en cada capítulo un argumento de Dios para Israel, y en cada argumento Dios les está diciendo a ellos cosas que Israel niega hacer. En el 1 le dice él que él ama a Israel, y Israel niega diciendo: yo no sé si tú me amas. ¿Cómo saber que tú me amas, Dios? Y así en cada capítulo usted encuentra que Dios dice: mira, ustedes han profanado mi nombre. ¿En qué hemos profanado tu nombre? Si Israel siempre responde con una pregunta: ¿en qué hemos profanado tu nombre? Pero aquí le está diciendo el verso 2:
yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. La Nueva Versión Internacional dice, y argumentasteis contra mí diciendo, ¿en qué me has amado? Tú dices que me amas. ¿Cómo me lo demuestras? Si he padecido cautividad, he padecido abandono, he padecido destrucción, quemaron la ciudad, estoy apartado, estoy cautivo, y tú dices que me amas, Jehová. Le repito que cuando uno está recién convertido y uno está apenas disfrutando del conocimiento de la Biblia, está uno empezando a ir a la iglesia, tú crees que Dios te ama. Pero cuando viene la dificultad, la necesidad, la angustia, la persecución, la aflicción, la tribulación, entonces le empiezas a preguntar a Dios, ¿tú me amas, Señor? ¿Cómo saber que tú me amas? Alguien me dijo un día, dice, yo ni creo que Dios exista. Y si existiera, ¿cómo saber que se interesa en mí? Hacerte ver lo que yo he visto de Dios, qué bueno fuera, pero para que tú veas a Dios tienes que tener tú una experiencia con Dios. La mía no te sirve. Porque si tú tienes mi experiencia y en base a ella crees, entonces tú serás siervo de Toño, no siervo de Dios. Pero si tú crees y conoces a Dios porque Él tiene una experiencia contigo y tú tienes una experiencia con Él, entonces tú serás siervo e hijo de Dios. Entonces, resulta que cuando nos vemos en ciertas situaciones, llegamos a pensar que Dios no nos ama. Un ejemplo de esto es cuando le fallamos a Dios. Y cuando le hemos fallado a Dios en alguna situación, entonces el enemigo pone el amor de Dios, lo pone en duda en tu mente y en tu corazón y te dice, ahora Dios ya no te va a querer más. Ahora que le fallaste a Dios, ahora que tú hiciste esto, olvídate que Dios te tenga en sus planes. Y entonces empieza la persona a argumentar y a decir, ¿en qué me has amado? ¿Cómo saber que me amas? ¿Qué prueba tengo de tu amor? ¿Qué prueba tengo de que tú estás amándome? Si lo que yo vivo no me muestra tu amor. Entonces, para hablar del amor de Dios, de cuánto nos ama, yo creo que todos concordamos que Juan 3:16 es el versículo que hace el primer o el más poderoso anuncio de cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué es lo que afirma? Que Dios nos ama. Tú puedes decir que el versículo está afirmando que Dios te ama a ti en particular. Dios dice ahí que me ama. ¿Cuál es la prueba de que Dios me ama? Que dio a su Hijo. El amor se demuestra en entrega. ¿Sí? El amor se demuestra en entrega. Dios demostró que nos ama entregando lo que Él más amaba. Su mayor posesión era su Hijo unigénito. Ese versículo a ti te sirvió cuando tú te salvaste. Cuando tú conociste la palabra de Dios, lo que tocó tu corazón fue enterarte de que siendo un pecador y estando lejos de Dios y estando incluso ofendiendo a Dios, Dios enviará a su Hijo a morir por ti. Dice Romanos 5 que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Eso lo entendimos y dijimos, oh, ahora creo que Dios me ama. Y al conocer el amor de Dios, te entregaste a Dios y empezaste una relación, una comunión con Dios, diciendo y creyendo que Dios te amaba. Pero Dios no solamente muestra su amor cuando entrega a su Hijo. Hay otras formas de mostrar el amor de Dios. Vamos a ver de qué otra forma Dios muestra su amor en Jeremías 31:3. Mira otra forma que Dios tiene de mostrar su amor. Jeremías 31:3. Aquí hay otra afirmación que Dios ama. Y dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Hay una promesa allí, hay una garantía allí de que Dios te ama y lo acompaña a Dios con una declaración. Con amor eterno te he amado, por tanto. Es la misma expresión cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque. Tiene el mismo enfoque, porque de tal manera amó Dios al mundo,
por tanto, como Dios amó al mundo, hizo esto. Por tanto, como Él te ama, Él hace esto. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Dios te muestra que te ama cuando Él prolonga su misericordia sobre ti. ¿Cuándo aplicamos ese versículo? ¿Cuándo se aplica esta promesa? Precisamente cuando le fallamos a Dios. Porque Dios no deja de amarte. Lo que Él hace es que estira su misericordia y cubre tu falta y cubre tu error y sigue amándote por encima de tu error. Cuando alguien comete un pecado delante de Dios, lo primero que la persona siente es que Dios no lo va a recibir, no lo recibe o que ya no lo quiere. Y Jeremías había tratado o estaba tratando de dejar de servir a Dios. Jeremías estaba tratando de callar el mensaje de Dios. Jeremías estaba tratando de dejar de huir al deber de Dios. Y estaba Jeremías pecando al hacer eso, porque como creyentes, ahora que somos cristianos o hijos de Dios, pecar no nada más es cometer un pecado de los que la Biblia menciona como pecados. Toda desobediencia, dice la primera carta de Juan, dice que toda desobediencia es pecado. No es nada más los pecados de Gálatas 5:17, sino desobedecer es pecado. Incluso no hacer lo bueno es pecado. Entonces, Jeremías no quería hacer la obra de Dios. Jeremías no estaba allí en el propósito que Dios le había puesto. Y le dice a Dios, con amor eterno te he amado, por lo tanto o por tanto te prolongué mi misericordia. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez Dios ha prolongado su misericordia sobre usted? Sí. Pues es una prueba de que Dios lo ama. ¿Alguna vez Dios no tomó en cuenta lo que hiciste y lo dejó pasar por encima y su gracia te cubrió y su misericordia te envolvió? Lo ha hecho Dios contigo. Entonces Dios está probándote que te ama. Pero ¿cómo saber que Dios me ama, pastor? Porque Dios está extendiendo su misericordia. Está teniendo en poco, está Dios ignorando tus pecados. Y por encima de todo Él te sigue amando. Porque a la persona, a la más pecadora, aún después de conocerle, yo he conocido personas que después de conocer a Dios se han apartado, se han ido al mundo, han hecho cosas peores de las que habían hecho cuando eran pecadores. Y cuando reaccionan, y cuando se acuerdan y descubren que a pesar de todo eso Dios ha seguido amándolos y se vuelven a Dios, oiga, experimentan que en todo ese tiempo Dios no los dejó de amar. Usted sabe que Jesucristo fue negado por Pedro. Fue rechazado. Pedro negó a Jesús. Pedro dijo, no conozco a ese hombre, no he andado con él. Y dice la Biblia que la tercera vez comenzó a maldecir a Jesús y a decir, no sé quién es este hombre, no me pregunten, yo no sé quién es él. Lo negó y maldijo a Jesucristo. Jesús, después que resucita, se aparece en la playa asando pescados. Y cuando llega Pedro en la barca a la orilla y encuentra a Jesús que tiene pescados en la lumbre, él ya había pescado antes, quién sabe cómo le hizo. Y dice la Biblia que les invita a cenar, pero se lleva a Pedro aparte por acá lejecito, donde nadie lo escuchara lo que iba a decirle a Pedro. Y llama a Pedro aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, él no había dejado de amarlo. Lo que Dios quería saber era si lo seguía amando él. Nosotros en la vida terrenal podemos dudar del amor de alguien. Pero como creyentes no nos debería estar permitido ni siquiera pensar que Dios no nos ame. Aunque el enemigo trabaje en eso. Y nos ponen esa duda. Y eso nos oprime, eso nos hace sentirnos incompetentes, incapaces de hacer algo que Dios quiere que hagamos. Incluso incapaces de correr a buscar el perdón de Dios y decirle, Señor, yo te fallé. Pero creo que me amas y que me puedes perdonar a pesar de eso. Porque tú prolongas tu misericordia. Porque la agrandas. Y si yo hago que la misericordia tuya se esté acortando, tú la vuelves a extender más sobre mi vida. Y así demuestras que me amas. En la Nueva Versión Internacional dice, te acompaño con fidelidad o yo te sigo con fidelidad. Con amor eterno te he amado, por lo tanto yo estoy contigo fielmente, dice la Nueva Versión Internacional. Otra versión, la versión lenguaje actual dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he traído con misericordia. O sea, yo te llevo en mis manos con misericordia. Pero hay otra forma más en la que Dios muestra su amor por nosotros.
Esta es la que nunca entendemos, pero esta es la más buena. Hebreos 12:7. Señor, ¿cómo sé que tú me amas? Porque diste a tu Hijo en la cruz por mí, porque prolongas tu misericordia sobre mí a pesar de lo que soy. Sigue tu misericordia por encima, agrandándose en mi vida y cubriendo todo lo que mi vida rodea. Pero también sé que tú me amas, por lo que dice Hebreos 12:6. Oh, aquí hay otra promesa. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Aquí hay una confirmación que Dios te ama. Y hay una forma de la revelación del amor de Dios. Se revela el amor de Dios por ti cuando entrega a su Hijo. Se revela el amor de Dios por ti cuando agranda su misericordia sobre ti, prolonga su misericordia. Pero también se revela el amor de Dios por ti. Se muestra cuando Él te disciplina. Y sabe que disciplina no es que Dios saque su cincho y te pegue. La palabra disciplina quiere decir enseñanza. Disciplinar es hacer entrar a alguien en una enseñanza. Es decir, la enseñanza que le di no la está practicando y yo le voy a hacer entrar en lo que le enseñé. Voy a hacer que él camine en mi enseñanza. Eso es disciplinar. O sea, disciplinar a un hijo a veces no es pegarle. Disciplinar es hacer que el hijo ande por donde yo le enseñé que ande. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en nuestra mente está aquel papá que amarra al niño a un palo y le pega, ¿verdad? Eso es lo que está en nuestra mentalidad. Pero en la mente de Dios, lo que está diciendo ahí es que Él permite que circunstancias golpeen nuestra vida porque Él nos está enseñando algo. La pregunta es, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que tú con la disciplina que me estás dando quieres enseñarme? La palabra disciplina es derivado de la palabra discípulo. La palabra discípulo quiere decir uno que se acerca a otro para ser enseñado. Entrar en disciplina es apegarme a lo que me enseñaron. Quizá lo que me enseñaron yo no lo estaba practicando. Y ahora Dios me disciplina a mí. ¿Cómo? Oh, permite que tantas cosas vengan a mi vida. Y esas experiencias me enseñen. Cuando Dios te enseña algo, te está mostrando que te ama. Cuando Dios está disciplinando tu vida, te está mostrando amor. Dice el proverbio, corrige a tu hijo con vara. ¿Para qué? Para que libre su alma del Seol. Entonces, si usted no corrige a su hijo, usted no está librando a su hijo del error. Usted está dejando que su hijo vaya de cabeza al pozo. El día de mañana usted va a decir, oye, pero ¿por qué mi hijo será que se fue al pozo? ¿Por qué mi hijo cayó en este hoyo tan profundo de desobediencia y rebeldía? ¿Por qué? Porque nunca lo corrigió. Corrige a tu hijo con vara para que libre su alma del Seol. Ahora dice en el sentido paterno de Dios, yo corrijo a mis hijos con vara para librarlos de la condenación. Amén. Eso es Dios. Dios te ama y aún en medio de la disciplina te está mostrando. Para eso es la disciplina. ¿Cuántas veces usted regaña a su hijo y su hijo dice, tú no me quieres porque siempre me regañas? ¿Y para qué es el regaño? Dice el papá. Es que te regaño, dice, ¿qué dicen los padres? Si te regaño es ¿por qué? Te quiero. Si te llamo la atención, hijo, ¿es por qué? Entonces, ¿por qué dudas que Dios te ame? Se lo decimos todos los días a nuestros hijos, pero cuando Dios nos lo dice a nosotros, nos ponemos bravos con Dios. Ay, Señor, pero es que tú pegas más fuerte que yo, mis hijos. La Nueva Versión Internacional dice, el Señor al que ama disciplina, pues Dios lo está tratando como a un hijo. Pues Dios lo está tratando como a un hijo. Entonces, eres el hijo amado. ¿Quieres ser el hijo amado de Dios? Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿quién es el discípulo que tú más amas? Una mamá vino y trajo sus 2 hijos, eran 2 apóstoles. Y le dijo a Jesús, Jesús, te quiero hacer una petición. Quiero que cuando tú estés en tu trono de gloria, mi hijo Juanito y Pepito estén a tu lado en el trono de la gloria. ¿Usted se acuerda de esa historia? Están en los evangelios. Las madres siempre hacen abogacía por sus hijos, ¿verdad? El Señor dice, vino la mamá y dice, quiero que cuando estés en tu gloria, mis hijos se sienten contigo. ¿Y qué le respondió Jesús? No está en mí daros ese lugar. Es el Padre. Es el Padre el que le da el lugar a los hijos.
Oh, pero si quieres un lugar de hijo, tienes que estar también bajo el padre. Los hijos en la casa siempre tienen los derechos, ¿verdad? Hoy en día en la escuela le enseñan a los hijos los derechos. Entonces cuando el padre le dice al hijo, mira que así, 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 no, papá, porque dice el artículo fulano de tal de la Constitución mexicana que tú no me puedes golpear. Yo tengo el derecho de que tú me des comida, ropa, calzado, todo. Y tú, mira, papá, quietecito, papá. Constitución mexicana, papá. Página tal, artículo tal, número tal, párrafo fulano de tal. Pero entonces, el padre dice, perfecto, hijo, tú quieres toda mi bendición, yo también tengo una constitución. Yo también tengo artículos. Y dice en la Biblia que Dios, que el Señor, al que ama, disciplina. Si tú quieres que te ame, debes aceptar mi disciplina. Si quieres ser mi hijo y estar en la condición de hijo, acepta mi disciplina también. Decía Job a sus amigos cuando lo estaban acusando, tú estás así porque estás en desobediencia, te está pasando esto porque tú estabas contra Dios y has andado mal con Dios. Le dice Job a sus amigos, óyeme, ¿qué haremos nosotros? ¿Acaso recibiremos de Dios únicamente el bien y no el mal? Refiriéndose a no el mal de las tinieblas, sino los momentos de dolor y de dificultad. Le dice Job, ¿acaso recibiremos de Dios nada más el bien y el mal no recibiremos? Oh no, un buen hijo acepta cuando el papá le pone el pan sobre la mesa, pero también acepta cuando su papá le corrige en sus actitudes. Igualmente el creyente debe de aceptar que Dios le ama cuando él es un niño bueno y también debe de aceptar que Dios le disciplina cuando se porta mal. Pero ahí Dios te está diciendo que te ama. ¿En qué me has amado? Le dijo Israel a Jehová. Volviendo a Malaquías 1, versículo 2, vemos cómo Dios expone su verdad diciéndoles, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, o ustedes argumentaron, ¿en qué nos amaste? Ahora, ahí se encuentra otra forma en la que Dios demuestra que te ama. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cómo dice? La gente preguntó, ¿en qué nos amaste? A ver, dinos, ¿en qué me demuestras que tú me amas? Y le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Miren la prueba que Dios usa, miren la forma que Dios usa para demostrarle que amaba a Israel, porque Jacob es Israel. Recuerden que Dios le cambió el nombre y de Jacob le puso Israel en Génesis. Pero aquí dice, ¿en qué nos amaste? Y Dios le responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Es decir, la cuarta forma en que Dios te prueba que te ama es porque Él te eligió. Señor, dice Israel todavía tratando de argumentar contra Dios. ¿En qué nos has amado? Demuéstranos en qué nos amas, dice Dios, en que los elegí a ustedes. Siendo dos hermanos, yo escogí a uno, a Israel, que es este pueblo, a ustedes que están aquí presentes, le dice. A través de la elección, Dios te demuestra que te ama. ¿Cómo tú puedes saber que Dios te ha elegido? ¿Y cómo tú puedes decir, oh, Dios me ama y yo estoy dudando de esto? Dios te escogió a ti. ¿Cómo es posible que en tantas personas que hay en las Chuapas, miles de personas, tú seas una de esas miles que están en una iglesia cristiana alabando a Dios y buscando el rostro del Señor? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que Dios usó tal o cual situación y te llevó a su palabra para que lo conocieras y te salvaras? Te escogió el Señor, tú no fuiste. Fue Él quien te escogió y esa elección prueba que Dios te ama a ti. Óigame, Israel se atreve a decirle a Dios, ¿en qué me has amado? Y le dice Dios, bueno, sencillo, en que te escogí yo a ti. Incluso Dios le dijo a Israel esto en Deuteronomio. Le dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. No los elegí porque fueran un pueblo bueno o por alguna razón. Los elegí porque os amé antes de haberos elegido. Yo te he amado, dice Dios. Dios te ama, iglesia. Las cosas que vives, las cosas que sufres, las cosas que padeces, pueden ser más seguro consecuencia de una mala elección a la duda de que Dios te ame. Lo más seguro es que hemos escogido algo mal. Lo más seguro es que hemos actuado en forma en desacuerdo a la voluntad de Dios. Pero que Dios te ame, no hay duda.
No hay ninguna duda que Dios te ame. Dios te ama porque dio a su Hijo por ti y en esa cantidad de personas estabas tú incluido. Dios te ama porque Él prolonga su misericordia sobre ti a pesar de nuestros errores y desobediencias. Dios te ama porque Él te disciplina. Si Dios no te disciplinara, no te amaría, pero Él te disciplina. Y mira que nos disciplina el Señor. Siempre experimentamos la disciplina de Dios. Dios nos corrige a tiempo. Pero Dios nos ama porque nos ha escogido. Dios te escogió a ti. Pregúntate. Tú pregúntate y di, Dios, tú me escogiste. Y yo te voy a decir, sí. Sí, porque en tu familia fuiste el primero. Sí, te escogí porque en tu colonia fuiste el que pasó esto. Sí, te escogí porque fuiste tú, aquel que yo llamé y traje a mi presencia. Me gusta tanto cuando David dice, oh Jehová, me has atraído y seducido. Me has atraído y seducido. Eso fue lo que Dios hizo. Dios te atrajo a Él. Usó medios, formas. Hizo todo lo necesario para atraerte a Él. Y luego que te atrajo, te sedujo. Y no pudiste evitar amar a Dios. Y ahora lo que el diablo quiere es afectar esa relación que hay entre tú y Dios. Mire, cuando el enemigo logra infiltrar algo en el amor entre dos personas, él sabe que puede conseguir muchas cosas, pero cuando se trabaja arduamente y se logra cerrar aquella fractura que había y se une otra vez por el amor, óigame, nada puede separar eso. Y el enemigo cada día va a querer que el amor que tú tienes por Dios se fracture y que el amor que Dios tiene por ti, tú lo fractures pensando que no es así. El enemigo sabe que si tú empiezas a dudar del amor de Dios por ti, él sabe que tarde que temprano resbalarás y dirás, me aparté porque Dios no me amó, o me aparté por esta situación, o me alejé de Dios por esta otra cosa. Pero no hay argumento que funcione para Dios. No hay nada que le puedas decir a Dios en el juicio final que le digas, Dios, es que tú me dejaste de amar. No, Él ha permanecido fiel. El canto que cantamos al principio dice, Dios es fiel. Fiel, dice. Fiel es el Señor. Él ha sido fiel. Él nunca cambia, Él nunca cambiará. Él no muda. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él te amó el día que lo conociste y te sigue amando hoy. Simplemente hemos hecho una mentalidad y hemos llegado a creer que Dios es como nosotros los seres humanos. Hemos llegado a pensar que Dios es como tú y como yo, que cuando algo sucede dejamos de amar. Que cuando algo nos afecta empezamos a dejar de amar y decimos, no, es que tú tienes la culpa porque ya no me dices como antes me decías. Y empezamos a pensar que Dios ya no nos dice que nos ama o que ya Dios nos muestra que nos ama, pero no, Dios te sigue amando. Y la prueba es que Él te ha escogido a ti. Te escogió y te sacó de donde tú estabas. ¿Y cuántos ejemplos podríamos poner de la prueba de que Dios nos ama? ¿Cuántas cosas hace Dios por ti todos los días? Porque te eligió, porque te escogió. A veces ni nos damos cuenta. Sí, hay un sinfín de historias. Dios te ama. ¿Cuántas cosas hizo Dios hoy para que estuvieras aquí? Hay cosas tan sencillas y que son la prueba más grande del amor de Dios para ti todos los días. Dios te ama. No pongas en duda el amor de Dios. Póngase de pie. Dios no te ha dejado de amar. Tú has dejado de ver el amor de Dios. Tú tienes tus ojos en Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Pero cuando dice autor y consumador de la salvación, te está diciendo, Él fue autor de la salvación por amor. Puesto los ojos en Jesús, el que por amor y en amor es autor de la salvación. En cuanto tú mueves tu mirada a un lado, empiezas a dudar del amor de Dios. Pero cuando tú miras a Jesús, mirarás siempre en Él el amor que tiene por ti. Cuando Jesús le dijo a Tomás, mira mis manos y mira mi costado y ve que yo mismo soy. Aquí tengo las pruebas.